Eleanor Davenport tenía 68 años cuando ocurrió el día que terminaría cambiando la forma en que veía su propia vida. Durante mucho tiempo, nadie a su alrededor habría imaginado que algo tan profundo podía estar pasando dentro de ella, porque Eleanor era el tipo de mujer que siempre parecía tranquila, organizada y en control. Había enviudado hacía poco más de 10 años, después de que su marido Richard muriera de forma relativamente repentina. Aquella pérdida la obligó a reorganizar toda su vida. En lugar de vender la antigua casa de playa que habían comprado décadas antes en Cape Haven, decidió renovarla poco a poco con sus propios ahorros. Con el tiempo, aquella casa terminó convirtiéndose en un alquiler vacacional bastante solicitado. Eleanor misma administraba las reservas, respondía mensajes, limpiaba la casa cuando era necesario y cuidaba cada detalle. No era un negocio enorme, pero le daba algo que para ella era fundamental: independencia. Durante todos esos años después de la muerte de Richard, Eleanor había hecho un esfuerzo consciente por no convertirse en una carga para nadie. Su único hijo, Marcus, tenía su propia vida. Estaba casado con Vanessa y tenía 2 hijos adolescentes. Eleanor siempre pensó que su papel era facilitar las cosas, no complicarlas. Por eso, cada verano, cuando Marcus mencionaba que quería llevar a la familia a pasar unos días en la casa de playa, ella hacía exactamente lo mismo sin que nadie se lo pidiera. Organizaba sus cosas, dejaba la casa perfectamente preparada y se mudaba temporalmente a un pequeño apartamento en la ciudad durante algunas semanas. Siempre decía que así los niños podían disfrutar mejor del lugar. Durante años repitió ese mismo gesto, convencida de que eso era lo que hacía una buena madre. Lo que Eleanor todavía no había notado era que, con el tiempo, ese pequeño sacrificio se había convertido en algo que su familia ya consideraba completamente normal. Con el paso de los años, aquella dinámica empezó a instalarse en la familia de una forma tan silenciosa que nadie parecía cuestionarla. Cada verano se repetía exactamente el mismo ritual. Marcus avisaba con algunas semanas de anticipación que llevaría a Vanessa y a los chicos a Cape Haven, y Eleanor comenzaba a organizar todo para desaparecer temporalmente de su propia casa. Limpiaba cada habitación con cuidado, revisaba las sábanas, llenaba la despensa con algunas cosas que sabía que los nietos disfrutaban y dejaba una pequeña nota en la cocina, deseándoles buenas vacaciones. Después cargaba una maleta sencilla en su auto y conducía hasta el pequeño apartamento que alquilaba por ese periodo. Nunca reclamó, nunca pidió quedarse, nunca insinuó que tal vez también le gustaría compartir esos días con ellos. Para Eleanor, aquello formaba parte de ser madre, acomodar su vida alrededor de la de su hijo. Pero algo empezó a cambiar lentamente dentro de ella el verano anterior a aquel día. No fue una discusión ni una pelea lo que provocó ese cambio, sino algo mucho más silencioso. Eleanor empezó a darse cuenta de que llevaba años viendo a sus nietos casi siempre de forma rápida, en visitas cortas, como si ella fuera una especie de invitada ocasional en la vida de su propia familia. A veces veía fotos de las vacaciones que ellos pasaban en su casa de playa, desayunos en la terraza, tardes en la arena, juegos de cartas por la noche, y aunque nunca lo decía en voz alta, una pequeña sensación de vacío comenzó a aparecer. No era envidia ni resentimiento. Era algo más simple y más doloroso, la sensación de estar perdiéndose momentos que, en el fondo, también formaban parte de su propia familia. Por primera vez en muchos años, Eleanor empezó a preguntarse si tal vez podría quedarse con ellos durante esas vacaciones. Esa idea no apareció de golpe. Fue algo que empezó como un pensamiento pequeño, casi tímido, mientras Eleanor organizaba unas reservas en el calendario de la casa.
Aquella mañana estaba sentada en la mesa de la cocina, con su laptop abierta, revisando las fechas del verano, cuando notó que la semana que Marcus solía pedir aún estaba libre. Se quedó mirando la pantalla un momento más de lo normal. Por primera vez en muchos años, pensó que tal vez no tendría que irse. Tal vez simplemente podría quedarse en una de las habitaciones del segundo piso, compartir los desayunos con la familia y ver a sus nietos correr por la playa como cuando eran pequeños. No estaba pidiendo nada extraordinario. Solo quería estar presente. La idea le provocó una mezcla rara de ilusión y nerviosismo, como si estuviera pensando en algo que no estaba completamente segura de tener derecho a pedir. Ese mismo día, Eleanor decidió hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: pasar por la casa de Marcus sin avisar. No era algo extraño entre ellos, pero en los últimos años, ella había aprendido a no interrumpir demasiado. Aún así, esa tarde horneó un pastel sencillo de manzana, uno de los favoritos de Marcus desde que era niño. Lo colocó con cuidado en un recipiente de vidrio, lo cubrió con papel aluminio y condujo hasta el barrio donde vivía su hijo. Mientras manejaba, pensaba en lo que diría. Nada complicado, solo algo simple, que ese verano le gustaría quedarse algunos días en la casa de playa con ellos. Cuando llegó, estacionó frente a la casa y caminó hasta la puerta con el pastel en las manos. No sabía que, en cuestión de minutos, iba a escuchar algo que cambiaría por completo la forma en que entendía su lugar dentro de su propia familia. La puerta de la casa no estaba completamente cerrada. Eleanor notó eso cuando levantó la mano para tocar el timbre. Desde dentro se escuchaban voces, así que pensó que tal vez Marcus y Vanessa estaban en la sala. Empujó la puerta apenas lo suficiente como para anunciar su llegada, pero antes de hacerlo escuchó claramente el nombre de la casa de Cape Haven en medio de la conversación. Eso la hizo detenerse por un instante. No estaba intentando escuchar algo que no debía. Simplemente quedó quieta porque entendió que estaban hablando precisamente de las vacaciones de verano. El pastel todavía estaba tibio entre sus manos y el olor a manzana y canela llenaba el pequeño recibidor mientras las voces continuaban desde la cocina. Al principio, Eleanor pensó que estaban organizando fechas o comentando algo sobre el viaje. Pero, a medida que las frases se volvían más claras, algo dentro de ella empezó a tensarse lentamente. Vanessa estaba diciendo que tal vez ese año sería más fácil si Eleanor no estuviera en la casa durante las vacaciones. No lo decía con crueldad abierta, pero el tono era práctico, casi administrativo. Mencionó que las escaleras podían ser difíciles para alguien de su edad, que la rutina de la casa se volvía más lenta cuando Eleanor estaba allí, y que los chicos ya estaban en una etapa en la que querían moverse con más libertad. Marcus respondió con un suspiro cansado, como alguien que ya había pensado en eso antes. Dijo que por eso no le había mencionado nada a su madre todavía, que era más sencillo dejar que ella asumiera que, como todos los años, se iría a otro lugar mientras ellos usaban la casa. Eleanor no se movió. Durante unos segundos simplemente permaneció de pie en el pequeño recibidor, sosteniendo el pastel con ambas manos, mientras cada palabra que venía desde la cocina parecía caer lentamente dentro de ella. Marcus siguió hablando con ese tono práctico que usan las personas cuando creen que están resolviendo un pequeño inconveniente logístico. Dijo que su madre probablemente ni siquiera lo cuestionaría, porque siempre había sido así, siempre había sido fácil con ella. Vanessa respondió algo que terminó de dejar todo claro: que Eleanor era buena persona, pero que las vacaciones familiares eran más relajadas cuando ella no estaba. No había insultos ni gritos, nada dramático, y tal vez por eso dolió más. Porque en esas frases tranquilas había una verdad que Eleanor nunca había querido ver. En ese momento, Eleanor entendió algo que no había comprendido en años.
No se trataba solo de que su familia usara la casa de playa. El problema era que todos habían aprendido, poco a poco, que ella siempre desaparecería para acomodarlos. Nadie se lo había pedido directamente. Ella misma había creado ese patrón, creyendo que estaba ayudando, pero escuchar a su propio hijo hablar de ella como si fuera un pequeño estorbo cambió algo profundo dentro de su cabeza. Eleanor dio un paso atrás en silencio, con el mismo cuidado con el que había llegado. No tocó el timbre, no entró, no dejó el pastel. Simplemente caminó de vuelta hacia su auto. Mientras conducía de regreso a Cape Haven, una idea empezó a formarse en su mente con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez en años, Eleanor estaba considerando hacer algo diferente. Cuando Eleanor llegó de regreso a la casa de Cape Haven, el sol ya estaba bajando sobre el mar. Estacionó el auto frente a la casa y se quedó sentada unos minutos, con las manos apoyadas en el volante. No estaba llorando. De hecho, lo que sentía no era exactamente tristeza, sino una especie de claridad incómoda. Durante años había repetido el mismo gesto creyendo que estaba siendo generosa, creyendo que estaba ayudando a su hijo y a su familia. Pero ahora entendía que esa costumbre había enseñado a todos algo muy específico, que su presencia era opcional, que su vida podía moverse fácilmente de lugar para acomodar la de los demás. Entró a la casa despacio. Dejó las llaves en el pequeño recipiente de cerámica que estaba en la entrada y caminó hasta la cocina. El lugar estaba silencioso, exactamente como lo había dejado esa mañana. Esa noche Eleanor hizo algo que, en apariencia, era completamente normal. Preparó una cena sencilla, lavó los platos y se sentó en la mesa con su laptop abierta para revisar las reservas de la casa. Pero, por dentro, algo ya había cambiado. Miró el calendario del verano con calma, observando las fechas que Marcus solía usar todos los años. No sintió rabia ni ganas de confrontarlo. Tampoco pensó en llamar para discutir lo que había escuchado. En lugar de eso, tomó una decisión tranquila, casi administrativa. Con el cursor del ratón sobre el calendario, comenzó a bloquear esas semanas específicas, una por una. No como un acto de venganza, sino como una forma de recordarse algo que había olvidado durante mucho tiempo. La casa era suya. Y por primera vez en muchos años, Eleanor estaba considerando usar ese tiempo para ella misma. Eleanor se quedó mirando el calendario unos segundos después de bloquear las fechas. Durante años había hecho exactamente lo contrario: abrir espacio para otros. Aquella noche fue la primera vez que usó el sistema de reservas para algo que no tenía que ver con huéspedes o con su hijo. Cerró la laptop y se sirvió una taza de té. La casa estaba completamente silenciosa, pero el silencio ya no se sentía pesado como antes. Era más bien una sensación extraña de orden, como cuando alguien finalmente entiende algo que llevaba mucho tiempo ignorando. Y mientras Eleanor estaba sentada allí, mirando el mar oscuro a través de la ventana de la cocina, es imposible no pensar en cuántas personas han pasado por algo parecido. Si estás escuchando esta historia y alguna vez te sentiste invisible dentro de tu propia familia, cuéntalo en los comentarios y di desde qué lugar del mundo estás viendo esto. A veces descubrir que otros han vivido lo mismo cambia mucho la forma en que entendemos nuestra propia historia. Al día siguiente, Eleanor se despertó más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque tenía una sensación de decisión que no recordaba haber sentido en años. Preparó café, abrió nuevamente su laptop y empezó a buscar algo que nunca antes se había permitido considerar seriamente: un viaje solo para ella. Durante mucho tiempo siempre había pospuesto ese tipo de ideas. Primero porque estaba criando a Marcus, luego porque Richard enfermó, y después porque se acostumbró a vivir alrededor de las necesidades de otros.
pero esa mañana buscó vuelos hacia Italia. No fue una elección completamente aleatoria. Richard siempre había querido visitar la Toscana, pero nunca llegaron a hacerlo. Mientras leía sobre pequeños tours gastronómicos, clases de cocina y recorridos por viñedos, Eleanor empezó a sentir algo que llevaba años dormido dentro de ella: curiosidad por su propia vida. 2 días después, Marcus llamó. Al principio la conversación parecía completamente normal. Preguntó cómo estaba ella, comentó algo sobre el trabajo y después mencionó casualmente que estaba intentando confirmar las fechas para las vacaciones en Cape Haven. Eleanor escuchó en silencio mientras él hablaba, y cuando él finalmente dijo que no encontraba las semanas disponibles en el calendario, ella respondió con la misma calma con la que había bloqueado las fechas. Explicó que este año la casa no estaría disponible para ellos. No levantó la voz, ni explicó todo lo que había escuchado aquel día en la cocina. Simplemente dijo que había decidido usar ese tiempo para hacer un viaje. Al otro lado de la línea hubo un silencio corto, seguido de una reacción que mezclaba sorpresa con algo parecido a indignación. Marcus no estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de respuesta de su madre. Durante años, cualquier plan relacionado con la casa de playa había sido simple. Él decía cuándo quería ir y Eleanor organizaba todo para que fuera posible. Ahora, de repente, el esquema había cambiado. Él preguntó por qué no lo había avisado antes, como si el lugar le perteneciera de alguna forma. Eleanor no discutió. Solo repitió algo muy sencillo, con una tranquilidad que incluso a ella misma le sorprendió un poco. La casa era suya y este verano iba a usar ese tiempo para sí misma. No hubo pelea. No hubo reproches. La conversación terminó de forma incómoda, como cuando dos personas entienden que algo en la relación acaba de cambiar, aunque nadie lo diga directamente. Unas semanas después, Eleanor estaba sentada junto a la ventanilla de un avión rumbo a Florencia. Hacía mucho tiempo que no viajaba sola. Mientras el avión despegaba, tuvo una sensación extraña, como si estuviera haciendo algo que no estaba completamente acostumbrada a permitirse. No era miedo exactamente, pero sí una mezcla de nervios y expectativa. Durante años su vida había estado organizada alrededor de otras personas. Primero su esposo, después su hijo, luego los nietos y las responsabilidades cotidianas de la casa de Cape Haven. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperando algo de ella durante esas semanas. No había horarios familiares que acomodar, ni habitaciones que preparar para otros. Solo había una pequeña lista de lugares que quería conocer y una sensación creciente de que todavía había partes de su vida que no había explorado. Los primeros días en la Toscana fueron más tranquilos de lo que Eleanor esperaba. Se hospedó en una pequeña posada rodeada de colinas cubiertas de viñedos. Allí conoció a otras personas que también viajaban solas, muchas de ellas de edades similares a la suya. Algunas eran viudas, otras simplemente habían decidido que no querían esperar a que alguien más tuviera tiempo para vivir ciertas experiencias. Escuchar esas historias empezó a cambiar algo dentro de Eleanor. Durante años había pensado que viajar sola a su edad sería algo extraño, casi egoísta. Pero, al ver a tantas personas viviendo con esa libertad, empezó a preguntarse cuántas decisiones de su vida habían sido tomadas por costumbre más que por deseo. Por primera vez en mucho tiempo, Eleanor no se sentía como la madre de alguien, ni como la abuela de alguien. Simplemente era una mujer descubriendo un lugar nuevo. Durante una de las excursiones organizadas por la posada, Eleanor visitó un pequeño pueblo donde varios artistas locales exponían sus trabajos en una plaza antigua. Había mesas con acuarelas, óleos y pequeños cuadernos de bocetos abiertos para que la gente pudiera ver los procesos de cada artista.
Mientras caminaba entre los puestos, algo le llamó la atención de una manera muy particular. En una de las mesas había pinceles, pigmentos y pequeños lienzos preparados para una actividad de pintura al aire libre. Eleanor se detuvo allí más tiempo del que esperaba. Hacía décadas que no pensaba en eso, pero de joven le gustaba pintar. Lo hacía de forma sencilla, en casa, en tardes tranquilas, cuando Marcus aún era niño. Con el paso del tiempo había dejado ese hobby porque siempre había algo más urgente que hacer. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, Eleanor decidió participar en la pequeña clase que estaban ofreciendo en la plaza. No era nada formal, solo un artista enseñando a un grupo pequeño cómo capturar los colores del paisaje. Cuando tomó el pincel por primera vez en tantos años, sintió algo difícil de explicar. No era nostalgia exactamente, era más bien la sensación de reencontrarse con una parte de sí misma que había quedado olvidada en medio de décadas de responsabilidades. Mientras mezclaba colores y observaba las colinas frente a ella, Eleanor pensó en algo que probablemente muchas personas que escuchan esta historia también han sentido alguna vez. Si llegaste hasta aquí acompañando este relato, quizá valga la pena dejar un like o compartirlo con alguien que también necesite recordar que nunca es tarde para volver a empezar algo que parecía perdido. Cuando Eleanor regresó a Cape Haven, algunas semanas después, lo primero que notó fue que la casa se sentía diferente. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque ella misma ya no entraba al lugar con la misma mentalidad de antes. Durante el viaje había tenido mucho tiempo para pensar. No sobre la conversación que había escuchado entre Marcus y Vanessa, sino sobre algo más amplio. ¿Cuántas decisiones había tomado en su vida simplemente para no incomodar a nadie? Dejar la casa cada verano había sido solo un ejemplo de algo mucho más grande. Mientras caminaba por la sala y abría las ventanas para dejar entrar el aire del mar, Eleanor sintió una tranquilidad que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Marcus tardó algunos días en llamarla después de que ella volvió. Cuando finalmente lo hizo, su tono era diferente al de la última conversación. No sonaba enojado, sino más bien incómodo, como alguien que ha estado pensando demasiado en algo. Durante las semanas en que Eleanor había estado en Italia, la familia tuvo que reorganizar completamente sus vacaciones. Terminaron alquilando otra casa cerca de la playa, y según Marcus mismo admitió, fue la primera vez que se dio cuenta de algo que nunca había cuestionado antes. Durante años, habían dado por hecho que Eleanor siempre acomodaría su vida para facilitar la de ellos. Aquella conversación no fue dramática ni emotiva. Fue más bien el tipo de charla pausada que ocurre cuando una relación empieza a ajustarse a una nueva realidad. En los meses que siguieron al viaje, Eleanor comenzó a reorganizar su rutina de una manera que sorprendió incluso a algunas personas que la conocían desde hacía años. La casa de Cape Haven seguía funcionando como alquiler de temporada, pero ahora ella ya no bloqueaba su propio tiempo automáticamente para otros. Empezó a reservar algunas semanas del calendario solo para sí misma. También acondicionó una pequeña habitación que antes usaba como depósito. Limpió el espacio. Colocó una mesa grande junto a la ventana, que daba al mar, y empezó a pintar allí por las mañanas. No lo hacía con la intención de convertirse en artista profesional ni nada parecido. Simplemente lo hacía porque disfrutaba volver a esa actividad que había abandonado durante tanto tiempo. Poco a poco, Eleanor también empezó a participar más en la comunidad local. En Cape Haven había pequeños encuentros de artistas los fines de semana, y alguien que vio sus pinturas la animó a llevar algunos trabajos. Al principio dudó bastante, pero terminó aceptando. Para su sorpresa, varias personas se interesaron en sus cuadros. No eran obras sofisticadas ni técnicas complicadas. Eran paisajes simples del mar, del muelle y de los caminos alrededor de la playa. Pero tenían algo que llamaba la atención. Estaban pintados con calma, con observación, con tiempo.
Para Eleanor, cada uno de esos cuadros representaba algo más que un pasatiempo. Representaba el hecho de que su vida no había terminado cuando enviudó ni cuando sus hijos crecieron. Con Marcus, la relación no volvió exactamente a ser la misma que antes, pero tampoco se rompió. Lo que cambió fue el equilibrio entre ellos. Ahora, cuando hablaban sobre usar la casa de playa, la conversación era diferente. Marcus ya no asumía automáticamente que la casa estaría disponible. Preguntaba primero, y Eleanor, por su parte, ya no sentía la obligación de acomodar todo sin pensar. Algunas veces aceptaba, otras veces decía que ya tenía planes. Lo curioso es que cuando eso empezó a pasar, las visitas familiares que sí ocurrían terminaron siendo más agradables que antes. Había menos tensión silenciosa, menos sensación de obligación. Los nietos también comenzaron a visitarla más a menudo en Cape Haven, pero ahora en contextos distintos. A veces pasaban un fin de semana corto, otras veces simplemente iban a verla y caminaban juntos por la playa. Eleanor descubrió que, cuando no estaba tratando constantemente de adaptarse para agradar a todos, las relaciones se volvían más naturales. Ya no sentía que tenía que desaparecer para que los demás estuvieran cómodos. Y curiosamente, eso hizo que su presencia fuera más valorada. No porque ella hubiera exigido respeto, sino porque finalmente había empezado a respetar su propio espacio. En uno de los encuentros de arte del pueblo, Eleanor conoció a un hombre llamado Jackson, un arquitecto retirado que también había empezado a pintar después de enviudar. No fue una historia dramática ni un romance repentino. Más bien fue una amistad tranquila que se fue construyendo con conversaciones largas sobre viajes, libros y lugares que ambos todavía querían conocer. Para Eleanor, esa nueva relación no era una forma de reemplazar nada del pasado. Era simplemente otra prueba de algo que había aprendido durante ese año. La vida seguía ofreciendo cosas nuevas incluso cuando uno pensaba que ya había vivido todo lo importante. Si alguien hubiera preguntado a Eleanor qué fue lo que realmente cambió su vida, probablemente ella no hablaría del viaje a Italia ni de las pinturas. Hablaría de algo mucho más simple, el momento en que decidió dejar de organizar su vida alrededor de la comodidad de los demás. Todo comenzó el día en que escuchó aquella conversación en la cocina de su hijo. En ese instante, entendió que llevaba demasiado tiempo desapareciendo para que otros ocuparan su lugar. Cancelar las vacaciones de su familia no fue un acto de venganza. Fue simplemente el primer paso para recordar algo que había olvidado durante muchos años, que su vida también le pertenecía.